Hay un paro en Gendarmería. Esto ha de alguna manera paralizado, detenido todo el flujo que tiene que ver con las cárceles y también con parte del sistema judicial. El gobierno dice que está abierto al diálogo, pero en la práctica, Cristian Pino, entiendo, no ha habido contacto desde el miércoles pasado. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Mónica, muy buenas tardes. Sí, no ha habido contacto con el gobierno y así lo iban informando los propios gendarmes que organizados incluso con un grupo de WhatsApp a los distintos medios de comunicación le iban informando de los pasos a seguir en torno a estos nulos avances con las reuniones que tenían con la autoridad. Una movilización que partió el lunes en la madrugada y que ha significado el retraso de las formalizaciones, el retraso de algunos juicios y también, por ejemplo, la problemática de los detenidos en relación a su presentación en los centros de justicia, que ha sido hasta el momento lo más complejo, pero desde ya están anunciando nuevas medidas en los gendarmes que son aún más extremas. Por ejemplo, hoy día, en una carta a todos los dirigentes regionales, se informó que no se va a permitir el ingreso de imputados y la salida al exterior de internos, salvo aquellas situaciones de salud, emergencias que ameriten la derivación a centros asistenciales. También se indica que la población especial o revisiones de medidas cautelares de prisión preventiva en donde exista la posibilidad de otorgamiento de libertades ante cualquier situación especial se deberá consultar con el Directorio Nacional. Esto quiere decir, en palabras simples, que si una persona le otorga la libertad, claro, va a tener que determinar finalmente la dirigencia si pueden salir o no. Y además prohibirán el ingreso a personas ajenas a la institución a los recintos penales, exceptuando las visitas, encomiendas a la población y comisiones de rebaja de condena. Esa fue parte de la misiva que entregó hoy día el grupo de trabajadores penitenciarios y anunciando estas medidas más extremas para ir realizando las próximas jornadas ante la nula conversación que han tenido con la autoridad gubernamental. Y no solamente radicalizan sus medidas el personal uniformado, sino también los no uniformados, que es un porcentaje importante también de gendarmería y que tiene que ver, por ejemplo, con todo el soporte administrativo, tiene que ver con todo el personal que trabaja en el hospital penitenciario y cumplen una labor también relevante en los temas de reinserción. Este es un conflicto que se acrecienta porque no hay contacto, porque por una parte el gobierno también lo califican de manera ilegal y hoy día el ministro de Justicia, Larraín, y también el ministro del Interior se refirieron a esta movilización. Para el primero está en cierta medida todo bajo control. Para el segundo, las puertas están abiertas al diálogo. Ellos están conscientes de que debe haber una modificación en relación a las demandas de los gendarmes que tiene que ver con la carrera funcionaria, con un mejor sistema de pensiones, pero que los recursos son limitados. Lo pasamos a escuchar. Vamos a hacer declaraciones en su momento una vez que evaluemos el estado de avance. ¿Le preocupan los trastornos que está viviendo el Poder Judicial? ¿Se están arreglando con ellos? Está todo bajo control, así que estamos tranquilos. Esperamos en ese sentido que Gendarmería sepa comprender que si bien queremos mejorar la institucionalidad y el funcionamiento de Gendarmería, no lo podemos hacer todo de una vez porque obviamente tenemos recursos que disponer y ellos no son ilimitados. En los diferentes centros de justicia, Mónica, hay un soporte provisional por parte de Carabineros que en la medida de sus facultades están bien ayudando a que se pueda desarrollar un mejor proceso dentro de lo permitido, pero desde ya hay voces contrarias. Por ejemplo, el vocero de la Corte Suprema, también algunos abogados que han sostenido que aquí en muchas ocasiones se está incumpliendo con los derechos humanos, se está atropellando los derechos humanos de las personas que están detenidas o aquellas que mencionaba anteriormente, tienen que ver con la salida en libertad porque no tienen la posibilidad de contactarse con un abogado defensor o bien se le está teniendo ya bajo sistema carcelario sin tener los méritos acordes a un proceso que se ha vivido, es decir, que se ha tomado una determinación y no se puede cumplir debido a este paro en Gendarmería. Ante ello, lo mencionamos también anteriormente, ha tomado fuerza también el movimiento de personal de Gendarmería que no es uniformado y que ellos también van agrupando cada vez más a las distintas unidades. Sostienen que cerca del 90% de los no uniformados están adheridos a esta movilización y ellos sostienen que en la medida que
avancen los días también se van a ir fortaleciendo las medidas de presión y también se van a ir incrementando las consecuencias negativas en torno al no cumplimiento o a la no realización de sus funciones. Vamos a pasar a escuchar a uno de sus dirigentes y también al abogado Vinko Foix, que da cuenta de las alteraciones que han debido tener producto de esta movilización. En mi caso particular, y probablemente en el de muchos otros defensores, hay imputados presos que no pueden tener acceso a darle poder a un abogado para que los defienda porque Gendarmería está en paro, y esa situación nos parece que es inaceptable. Los penados que se atienden en el medio libre, en los centros de reinserción social y en los centros de apoyo a la integración social, los CAIS, tampoco están siendo atendidos en sus intervenciones y en los procesos de control periódico que tienen que ejecutar. Por lo tanto, hay una situación, digamos, en que se afecta en general el cumplimiento por parte de ellos de sus obligaciones legales. Probablemente haya una manifestación pública o una visibilización más manifiesta, digamos, ante la opinión pública de nuestra situación de paralización hoy día, y en materia de movilización yo diría que fundamentalmente el que se sigan plegando aquellas unidades que, por ejemplo, hasta ahora no lo hubiesen hecho. Recordemos que hubo una primera conversación allá por el 26 de junio donde se sentaron las partes con la antigua administración, también por parte del gobierno de Gendarmería. Se les hizo una propuesta, generó un conflicto al interior del gobierno, sale la directora de Gendarmería y cuando reciben el nuevo documento con nuevas propuestas es cuando la rechazan tajantemente y finalmente se da esta movilización desde la medianoche del día lunes. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero la posición es bastante clara, tanto de los uniformados como de los no uniformados, en términos de ir también acrecentando y endureciendo las medidas. Y van a participar, parte de ellos, Iván, Mónica, en lo que ustedes están observando en esta convocatoria que se está haciendo por parte de la CUD como entidad principal para un paro nacional el próximo 8 de noviembre. Hay movilización el 8 de noviembre, hay marcha desde las 11 de la mañana, van a partir, como es ya tradicional en el recorrido, desde Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes, donde van a hacer su acto final. ¿Cuáles son las razones del por qué se está realizando este paro nacional y qué va a pasar con los organismos públicos que estén participando, sus trabajadores en esta movilización? Escuchamos a Bárbara Figueroa. El hito central que nos reúne y nos convoca es la necesidad de poner la voz de los actores sociales en primer lugar en el debate de las políticas públicas. Estamos frente a una arremetida de un gobierno donde el debate de las propuestas y donde el debate de los proyectos de ley transita sin ningún diálogo, no solo con los actores sociales, sino que incluso sin diálogo con el propio Parlamento, imponiendo urgencia, estableciendo formatos públicos donde si tú no estás con sus propuestas estás en contra de la ciudadanía. Es decir, aquí se está apostando una política del chantaje que para nosotros es impresentable. Acompañó a Bárbara Figueroa, dirigentes de No Más AFP, dirigentes estudiantiles de distintos movimientos sociales que se adhieren a este llamado y que van a estar presentes en esta manifestación el próximo día jueves. En términos del funcionamiento de los organismos públicos, van a haber turnos éticos, como lo decía Bárbara Figueroa, tradicional. En este tipo de movilizaciones no va a haber un paro absoluto ni total cuando se requiera de atención en casos de urgencia, lo que sí, desde ya a programarse para las actividades en el centro de Santiago, porque desde las 11 de la mañana entonces esta marcha que se va a extender hasta las 1:30. Eso con la protesta de este jueves, organizada, liderada por la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto la información anterior en relación con el paro en Gendarmería. Gracias, Cristian Pina, buenas tardes.